porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, un nuevo encuentro en este verano y precisamente por el canal educativo para traer todos los detalles de lo que tiene que ver con la crianza respetuosa. Y como ya estás aquí cerquita de mí, comienzo por saludarte. Bienvenida. Un gusto inmenso. Gracias por estar junto a nosotros. Recuerde que la crianza respetuosa es un proyecto que usted puede encontrar habitualmente en redes, pero que afortunadamente en estos tiempos lo tenemos en el canal educativo y yo creo que va a permanecer. Qué bueno, eso es una muy buena noticia. Cómo no, porque son muchos los seguidores que ya tenemos en este programa y por supuesto ha sido muy útil esta temporada que todavía no termina. Estoy conversando con Rosanne Castellanos. Recuerde que ella es doctora en psicología, profesora titular precisamente de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y además una de las gestoras del proyecto Crianza Respetuosa. En el programa anterior quedamos en que íbamos a dedicar esta emisión a uno de los temas más importantes, yo creo, si hablamos acerca de la crianza respetuosa, y es precisamente la relación escuela y hogar y escuela crianza respetuosa sobre todo. A ver, Rosanne, entonces vamos a entrar ya en materia. Muchas de las personas que practican la crianza respetuosa, que están queriendo comenzar en estos pasos o que ya llevan un tiempo practicándola, pues se muestran preocupados porque evidentemente todo el que tiene relación con los niños y los adolescentes pues también deberían estar al tanto de estos procesos. ¿Es realmente así? O sea, es importante que las instituciones educativas, dígase escuelas, círculo infantil y otros espacios donde están los niños desde el punto de vista educativo también tengan que ver con este proceso de la crianza respetuosa. Sí, claro, es una preocupación realmente muy legítima porque, como ya hemos explicado desde el inicio a lo largo de todos estos programas, empezar a practicar una crianza respetuosa supone cambios importantes en el tratamiento a niños, niñas y adolescentes, y una vez que los cuidadores dan el paso, es decir, cuando empiezan a de un modo u otro cambiar algunas cuestiones relacionadas con el tratamiento a los niños, pues inmediatamente surge la preocupación de que en todos los entornos en los que los niños se desarrollan deberían recibir obviamente ese mismo trato, porque no tiene ningún sentido que nazcan en un ambiente familiar donde los cuidadores estén tratando de ajustarse a esta nueva manera de tratar a los niños con mucho más respeto, con mucha más dignidad, y que luego desde que ellos se institucionalizan, que es muy pronto, si pensamos en que un niño ya puede empezar en círculo infantil o en guardería desde un poquito más del año, ya ahí están en manos de otros cuidadores que los van a tener a lo largo de todo el día, y en la escuela pues muchísimo más tiempo, es un largo camino una vez que un niño se escolariza, todo el sistema educacional, y están al cuidado de otros adultos que de alguna manera, incluso cuando son pequeñitos, los niños van buscando la sustitución de los vínculos. O sea, todo el mundo sabe que cuando el niño llega al círculo, por ejemplo, a la adaptación, de alguna manera escoge a alguna educadora que es con quien más se afilia, si los niños van haciendo sus apegos, y así va a ser siempre. Es decir, los niños van necesitando que ese adulto cuidador que está en esos entornos educativos, aunque no es familia, y los niños lo saben desde pequeños, pues también le den el mismo trato, y que se dé una falta de coherencia, pues no sería de ninguna manera lógico, porque además estamos hablando de enfoque de niño como sujeto de derecho, que quiere decir que donde quiera que haya un adulto con un niño, debe darle ese mismo enfoque de que el niño esté empoderado en el ejercicio de sus derechos, y por tanto sí es una preocupación completamente legítima y es justo, ¿no?, que trabajemos también en todos los entornos donde los niños se desarrollen. Y teniendo en cuenta la experiencia del propio proyecto, tu experiencia en cuanto al proceso de la crianza respetuosa, ¿en qué momento pudiéramos decir que estamos en la actualidad? ¿Cómo está ahora mismo ese proceso? Bueno, a ver, hemos explicado que el cambio de crianza tradicional a crianza respetuosa es un proceso.
es un proceso que lleva tiempo, que además es bueno que lleve ese tiempo porque de no hacerlo así, es decir, se corre un poco el riesgo de hacer cambios formales y no realmente sentidos, convencidos. Entonces, cada quien tiene que irse tomando su tiempo, claro, a nivel de las instituciones que tienen como misión cuidar de los niños, no es tanto como que, por ejemplo, un maestro quiera o no, como puede un padre, una madre de familia, porque hay encargos del Estado en relación con ponerse al día con todas estas cuestiones y quizás hay determinados entornos, como por ejemplo la escuela, que tenga que apurarse un poquito más. Pero sí tenemos que estar claros de que todos somos los mismos seres humanos que estamos viniendo de una crianza tradicional a una crianza respetuosa y que esto en todos los entornos va a llevar tiempo, solo que hay que ponerse al día, hay que tener una disposición, una actitud de ponerse al día. Y yo creo que de alguna manera, y hay muchos maestros, hay muchos educadores que están posicionados ante conocer todo esto y dar los cambios, pero no debe ser solamente que el educador o el maestro quiera o no quiera, sino que también debe venir de arriba hacia abajo algunos nuevos encargos, algunas nuevas misiones relacionadas con todo esto. Y en ese punto estamos, en esa suerte de sensibilidad en el que también pues ya sea una cuestión más dirigida y al mismo tiempo ya también el mismo despertar que vemos en la sociedad a nivel de las familias, de los cuidadores de las familias, también hay muchas personas, de hecho yo lo veo en las capacitaciones, es decir, esa avidez de mucho personal docente en relación con ponerse al día con todo esto. Entonces, en ese punto estamos, un punto de transición en la que también hay que tener paciencia porque todos tenemos que ir poco a poco entendiendo esto y convenciéndonos de esto de corazón. Dicho esto, Rosagne, acerca de la etapa de transición, me parece importante comentar con la familia. Entonces, en este minuto, ¿qué retos tenemos por delante? Bueno, continuar la sensibilización, que es de alguna manera la fase en la que nos encontramos, que requiere muchísimo apoyo de todos los medios de comunicación. Por ejemplo, este programa está siendo ejemplo en algo que realmente la familia está agradeciendo mucho, y es que de alguna manera, pues por todos los canales posibles, se hable cada vez más de crianza respetuosa, que no es más que llevar al tratamiento cotidiano de niños, niñas y adolescentes todo lo que tiene que ver con el niño como sujeto de derecho, y que por supuesto también tiene que llevar un aterrizaje, una implementación a nivel de los contextos de desarrollo de los niños, que son en este caso los educativos, que es de lo que estamos hablando. Entonces, de alguna manera continuar la sensibilización y masificarlo, sobre todo en el sentido de que te decía que hay ya un despertar de un interés en los gremios profesionales, pero se tiene que hacer más masivo, tiene que estar más como encargo dentro de la formación, no solo que la avidez de un docente, de una persona, sino que de alguna manera pues ya se vaya instrumentando de una manera más generalizada. Yo creo que por ahí es por donde van los fundamentales retos. Tenemos mucho más de qué hablar, porque entonces cuando hablamos acerca de las instituciones educativas, por supuesto vienen a la mente nuestras situaciones que se pueden dar entre el hogar y la escuela. ¿Cuál es la mejor manera de resolverlo? ¿Cómo podemos hacer? Pero yo te propongo hacer un alto en nuestra conversación, como siempre sucede más o menos en este momento del programa, para disfrutar de uno de los materiales de UNICEF, que siempre está al tanto de proyectos como Crianza Respetuosa y que también hasta nuestro canal llega con sus realizaciones. Adelante. En el mundo hay más de 7.500 millones de personas. Y de todas ellas, no existen en la Tierra dos iguales. Todos somos diferentes, y nuestros sueños también lo son. ¿Y sabes qué? Todos tenemos derecho a cumplirlos. Por eso nos formamos con ilusión en la escuela, un lugar donde trabajamos para alcanzar un sueño en común. Aprender y crecer felices en un entorno seguro. Sin embargo, hay personas que piensan que nuestras diferencias son motivo para separarnos, sin saber que entre todos sumamos y tenemos el derecho a ser tratados con igualdad, respeto y cariño, como una gran familia. Y para lograrlo, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, compartiendo ideas de manera abierta y respetuosa con los demás, y trabajar en equipo para convivir cada día en paz, y así llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, para que hagamos de nuestra sociedad y del mundo un lugar mejor para todos.
Conversamos en esta ocasión acerca de la aplicación de la crianza respetuosa en los entornos escolares, un tema que es uno de los más importantes, aunque yo creo que casi todo lo que hemos comentado durante esta primera etapa pues nos ha llevado de una cosa a la otra a comprender un poco mejor la necesidad de la crianza respetuosa. Recuerde que me mantengo conversando con mi buena amiga Rosanne Castellanos, doctora en Ciencias Psicológicas y profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente por supuesto de su Facultad de Psicología, gestora del proyecto Crianza Respetuosa, que yo creo que es una de las cosas más importantes que nos han sucedido en este tiempo, no solamente a ti, sino a todos los que de alguna manera tenemos que ver con este proyecto. ¿Podríamos, Rosanne, ilustrar cómo nosotros podemos ver, cómo se puede manifestar esta crianza respetuosa en los entornos educativos? A ver, todo lo mismo que hemos venido hablando, porque es llevar los principios, es decir, eso que día a día en la familia se practica de una manera diferente a la crianza tradicional dentro del entorno de la crianza respetuosa, cómo llevarlo entonces a los entornos educativos. Y cada una de las cosas que hemos ido viendo, cada uno de los programas, pues tienen su, digamos que, aterrizaje, ¿no? Su implementación específica en los contextos educativos. En primer lugar, obviamente, que las prácticas de todos los docentes, todo el personal, uno dice docente, pero estamos hablando de todo personal que esté en una institución educativa, desde el que hace los alimentos hasta la persona que abre cierra la puerta, ¿no? Todo el mundo debe estar a tono con todo esto poco a poco, obviamente. Y lo primero es que no exista ningún tipo de violencia, porque la crianza tradicional legitimó, naturalizó que gritarle a un niño, darle un trato que supuestamente se fundamentaba en que había que requerirlo para que aprendiera, estaba aprobado, estaba naturalizado. Y eso llega también a las escuelas porque somos los mismos seres humanos, insisto. Por tanto, de una manera u otra se cuelan esas aristas de algún nivel de violencia que ya habría que empezar a ponerle el foco consciente, porque para dejar de hacer cosas que naturalizamos porque así nos trataron a nosotros, hay que estar conscientemente enfocados en que esto tiene que ser diferente, si no, con el automático nos va saliendo de un modo u otro. Lo otro es que hemos hablado mucho de que hay que dejar de ser adultocéntrico y estar viendo todo el proceso entonces de enseñanza y aprendizaje más desde los niños, desde lo vivencial, de qué están experimentando ellos, de tratar de entender las conductas. Si yo veo que en un aula en general hay una dinámica que no va a tono con el ambiente que yo quisiera, bueno, ¿qué está pasando aquí? O darle importancia a cómo está cualquiera de los niños en el aula, porque una premisa fundamental de crianza respetuosa es que todo lo que se aprende, y no hablo solamente de lengua española y matemáticas, sino de todos los aprendizajes que tiene que tener un niño, que son muchos, se va a poder producir mejor y siempre donde el niño se siente bien, cuando el niño está bien. Por tanto, un solo niño de mi aula que no está bien, si yo soy maestro, es un niño al que yo tengo que dedicarme, a lo mejor no es a mí a quien más me toca, porque a lo mejor es a la familia, que tienen que buscar una orientación profesional, lo que sea, pero todos los niños deben estar a gusto, deben ir a la escuela con deseos de pasarla bien en la escuela, y eso es algo que entonces también habría que ir viendo. Y toda la rutina de organización de la escuela obviamente tiene que continuar, igual que hay normas, hay límites, hay horarios en el ambiente familiar, y la escuela tiene las suyas, y los niños además saben que la casa y la escuela tienen cada uno los suyos y que no siempre coinciden totalmente, pero el niño lo sabe y lo respeta cuando está siendo bien educado, pero que todo eso tiene que estar más en consonancia con el niño o el adolescente, es decir, hay que tomar muchísimo más en cuenta eso. Y lo otro es que quizás otra de las cosas fundamentales a la hora de aplicar crianza respetuosa es que hay que aprovechar todo momento para generar aprendizaje y no solo requerir. Es decir, este ejemplo que yo pongo mucho porque me parece muy ilustrativo, de contarle a la familia cuando recoge al niño algo que pasó, pero no poder explicarlo porque el docente tampoco los llamó a los niños si tuvieron una pelea o una conducta perturbadora que ha tenido un niño en el aula, tratar de entender, llamarlo, ¿qué te pasa? Vamos a hablar. Esa conexión con el niño y el poder transmitirle a la familia lo que está sucediendo con una realmente precisión, porque si no la familia se lleva un problema que no sabe claro, qué hacer, y que además ha transcurrido en un entorno y me lo llevo regañándolo, llamándole la atención en abstracto, y me traslado yo eso a casa sin que se le haya dado suficiente solución. Entonces es conectar más con ellos también en general y entender que cada momento de vida de un niño o un adolescente es un momento muy productivo para aprender, y que no es solamente requerirte, porque con requerirte solo logré quizás mitigar la mala conducta, pero no propicié el aprendizaje. Entonces
hay que trabajar mucho, como ves, porque realmente la escuela también está montado desde un sistema anterior y todo tiene que ir progresivamente cambiando. Y por supuesto, Rosarne, me imagino que en medio de toda esta etapa de transición, que es todo un proceso como habías explicado, pues hayan sucedido varias discrepancias entre familias que practican la crianza respetuosa e instituciones educativas que, bueno, a lo mejor todavía están en el proceso justamente. ¿Qué debe hacer la familia ante estas situaciones? ¿Cuál sería la mejor manera de actuar en estos casos? A ver, respeto y paciencia, que son dos pilares de la crianza respetuosa. El respeto realmente para todas las interacciones humanas ayuda muchísimo, y ambas partes, tanto familia como escuela, tienen que saber el punto en el que nos encontramos. La escuela, respetar si todavía no está practicando la crianza respetuosa, estoy hablando de casos concretos, y se encuentra con una familia que va a explicar alguna situación que tiene que ver con la aplicación de los principios de la crianza respetuosa, pues la escuela tiene que ser, valga la redundancia, respetuosa de eso, y se tiene que dar una comunicación. Asimismo, la familia tiene que entender que esto es un proceso, y la manera en la que se vayan a hablar todas estas cuestiones también tiene que ser respetuosa. Y yo creo que si todos nos hacemos un poquito responsables de irradiar todas las cuestiones, de replicarla, pues es eso, es conversarle quizás al docente desde su posición cómo ve las cosas, porque ya está recibiendo una preparación en crianza respetuosa, y que exista esa comprensión, esa empatía de ambas partes. Hay algo que quiero decir enfáticamente, que es el hecho de nunca desautorizar a un maestro delante de un niño. Es decir, vamos a hablar en algún momento de que también los niños son protagónicos en este proceso, pero nosotros siempre estamos enseñándole a los niños la posición ante los adultos, y si bien tienen que saber identificar los malos tratos y poder defenderse por ellos mismos, tampoco la escuela puede, así mismo como entre mamá y papá, si se quitan la autoridad uno al otro, se generan problemas relacionados con el aprendizaje de las mismas normas y el respeto a la autoridad. Si lo hacemos con la institución escolar, cuando nosotros, por ejemplo, desacreditamos a un maestro, no estamos solo desacreditando a un maestro, estamos desacreditando a la institución escolar completa. Entonces tampoco eso es conveniente, y hay que tener ese tacto y esa manera, digamos que muy sensata de cómo conducir las cosas, y no quiere decir que el niño esté ajeno a lo que está ocurriendo, porque a veces si yo tengo que defender un derecho que siento que se está vulnerando en el niño, tengo que explicarle al niño lo que está ocurriendo, pero de una manera que el niño entienda las posiciones de cada parte, y un reconocimiento quizás, así a lo mejor un maestro tiene que reconocer algo, conversar algo, dar algún cambio, y se le hace ver al niño como un proceso humano, igual que uno como mamá se confunde y le pide disculpas por algo, de esa misma manera puede ocurrir. Es decir, hay que hacerlo todo con mucha sensibilidad, con mucho tacto, con mucha cautela, y no se trata de violentarse uno al otro, porque ya no sería así, sería totalmente contraproducente que estemos tratando de practicar crianza respetuosa y que los propios adultos entre sí, por diferencias en relación con la aplicación de todo esto, pues no lo hagan de buenas maneras. Entonces yo creo que esa es la vía fundamental. Claro, y eso es muy importante lo que dices, porque también existe una tendencia a que muchos adultos hablan de los niños con los niños presentes como si los niños no existieran. Exacto. Entonces, bueno, aquí estamos hablando tú y yo, el niño está ahí, pero el niño lo obviamos para una situación o para la otra. Y eso es exactamente... Es el adultocentrismo, que se piensa que el niño no entiende, y al contrario, al no hacerlo, si está ahí, porque a veces el niño está sin querer, ha estado, es mejor entonces darle una participación real para explicarle a nivel de su comprensión y hasta donde hay que explicarle las cosas, porque si no es totalmente contrario el efecto que se produce, es negativo. Y bueno, ya que hablamos acerca de los niños y el tema de que si están o no están, ¿qué parte les toca? Dijiste ahorita que son protagonistas y me imagino que de hecho así suceda. En este proceso, ¿qué parte les toca a los niños? Igualito, lo que estamos hablando. El niño tiene que saber que igual que en casa, si vamos a partir de que supuestamente estamos enseñando al niño el enfoque de derecho, y eso es algo que como sociedad tenemos que hacer, no solo en la casa, ya es un imperativo que en todos los entornos donde están los niños presentes, los niños tienen que conocer sus derechos, qué significa eso ahí, y los adultos tienen que saberlo. Eso nos toca sí o sí. Y entonces un niño que ya empieza a dominar sus derechos, nosotros lo vamos a empoderar a que pueda darse cuenta de cuando sus derechos están siendo vulnerados y pueda de buenas maneras hacer un reclamo sobre esa vulneración de derechos. Es decir, estamos hablando de un niño que va a ser quizás más cuestionador en la escuela
y por eso la escuela tiene que estar preparada para eso, para no tomárselo a mal, sino escuchar el reclamo, la posición del niño ante cualquier cosa y darle la respuesta que toque, igual que le decimos a la familia, no temerle a eso, no estamos perdiendo autoridad por eso, se le va a responder lo que hace falta, donde hay algo que yo tengo que reconocer, lo reconozco y punto. Estamos hablando de eso, de cambiar el sistema de interacción, y eso implica un cambio real en la mentalidad de los adultos en relación con el tratamiento de la infancia. Y donde no toque y el niño esté equivocado, porque muchas veces va a estar equivocado, igualmente de buenas maneras, hacérselo ver. Entonces se trata de eso, de empoderarlo, pero también de decirle que en ese empoderamiento, igual que en casa los adultos son la autoridad, aunque tú estés empoderado, y te lo vamos a estar haciendo ver todo el tiempo, en la escuela es igual. Esa persona que está ahí es la adulta que te está cuidando, tiene ese encargo, está preparado, ha recibido una formación, pero también pueden tener determinadas situaciones humanas, igual que los tenemos mamá y papá y los abuelos en casa. Entonces es eso, de una manera natural, lo que hay que enseñarle, pero la escuela tiene que estar preparada para eso, porque no puede ser que en casa lo veamos como una cosa natural y que en la escuela nos parezca que es un trastorno disocial, o sea, que hay un problema de conducta grave, porque mira este niño las cosas que está diciendo, que está haciendo. Eso lleva, por eso decía, es mejor de a poco irnos preparando para entender eso, que tratar de dar un cambio formal, porque luego va a ser mucho más complicado poder manejar las cosas. Un niño empoderado que de pronto la escuela no lo comprenda, es el sinsentido total. Y te estoy oyendo hablar de los niños y estoy pensando en los adolescentes por las propias características de la edad. Exacto. Es decir, que se torna es un reto, un poco porque más entonces complicado. los adolescentes empoderados, pues sus características normales, como lo acabas de decir, pues lo van a hacer más fuertes, más enfáticos, porque ellos realmente tienen ya un conocimiento, una capacidad de entender el mundo y de dialogar con los adultos, que sin embargo, Coralia, hoy por hoy nuestros adolescentes en la escuela son bastante disciplinados en el sentido de no tener esa capacidad de ponerse de tú para tú con un maestro, que lo pueden hacer perfectamente. Cuando digo tú para tú, no es que irrespeten al maestro, sino que igual que en casa conversen con nosotros abiertamente de cualquier tema, lo pueden hacer también con los maestros en la escuela, y no lo hacen así porque no están realmente en esa lógica de pensamiento. Mis hijos que son adolescentes me dicen, no es tan fácil, no es tan fácil, entonces en eso tenemos que trabajar. Me imagino, Rosane, que sean muchísimas las preguntas que llegan a los grupos a propósito de este tema en particular, ¿verdad? Sí, este es un tema realmente muy hablado. Enseguida que una familia empieza a dar el cambio, dice, como que dijera, ¿para qué hacer todo este esfuerzo si no va a haber también una preparación en las escuelas? Y es un tema realmente muy pedido, y bueno, para eso están Susi y Luis, que nos traen las preguntas más frecuentes. Hola, soy Susana y tenemos la sección de preguntas con la primera, que es: ¿qué hacer con las quejas frecuentes que me da la maestra de mi hijo? En estas situaciones las familias suelen regañar a los niños, y detrás de esta situación lo más importante es entender cuál es la causa de su comportamiento. Por ello, cuando le preguntamos a la maestra qué está pasando con el niño, es importante también pedirle que observe en qué condiciones se manifiestan esos comportamientos, qué creía que puede estar relacionado, y por nuestra parte también buscar las causas de qué puede estar sucediendo con el niño. A veces el comportamiento del niño tiene que ver directamente con una situación que ha pasado en la escuela o con una situación en particular, pero muchas veces también se expresa por un malestar que tiene el niño por ejemplo, el divorcio de los padres, la emigración de un cuidador, tensiones que hay en la casa. Entonces, esto quiere decir que el comportamiento negativo que puede estar teniendo un niño en el aula no solo puede tener que ver directamente con lo que está pasando en la escuela. Por ello, la importancia que más que regañar la conducta, lo que debemos hacer es buscar las causas para trabajar sobre esas causas y que el comportamiento pueda mejorarse. Y que sobre todo, de la mano de familia y escuela, ambas puedan mejorar la situación. En un segundo punto sería la pregunta de ¿qué hago si mi hijo me cuenta que se siente maltratado en la escuela? Bueno, en ocasiones sucede que a veces los niños se sienten mal o se sienten maltratados por alguna situación que ha acontecido en la escuela, y quizás directamente no es un maltrato, pero lo importante es que sí sepamos detectarlo para ayudar al niño a que entienda y vea la situación de una manera diferente, o en efecto, si algunos manejos en el aula pueden hacerse de una manera diferente para que él se sienta mejor. Y en caso de que en efecto sí corresponda a que ha habido algún
maltrato a nivel de escuela, es necesario hablarlo con la maestra o con el maestro en buenos términos, no en busca de un conflicto o de quién tiene la culpa, sino en busca de cómo nosotros vamos a resolver esta situación donde mi hijo se siente maltratado. Y de no resolverse con el maestro, entonces también informarlo a una instancia superior como puede ser el director. Pero en todos los casos siempre lo que se trata es de buscar las causas de lo que está pasando y sobre esas causas poder operar. Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien. Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción, quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Para ti es esta canción. Guárdala en tu corazón. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor. Y después de la música solamente nos queda tiempo para despedirnos y antes decir, por supuesto, cuál es el tema del siguiente programa. Qué bueno que podamos disfrutar también de estos videos musicales dentro de nuestra crianza respetuosa. Sí, que se ha hecho un trabajo muy bonito para seleccionar 18 temas que tengan que ver con los roles parentales. Muy bonito. Bueno, pues mira que tenemos que agradecerlo a nuestra asistente y al resto del equipo siempre en función de que nuestro programa quede de la mejor manera posible. ¿Y el tema de la próxima emisión? Un tema muy sensible es la cuestión de niños, niñas y adolescentes que están quedando hoy al cuidado de otros familiares porque sus cuidadores principales, mamá y papá, están emigrando. Es decir, vamos a hablar de la emigración de los cuidadores principales y el impacto que esto tiene sobre niños, niñas y adolescentes y cómo
siempre bajo, digamos, el halo de la crianza respetuosa, cómo ayudarlos a ellos con todo esto. Mucha actualidad tiene sobre todo este tema, así que esperemos la próxima emisión para conocer más detalles. Muchísimas gracias, Rosanne, por estar con nosotros. Gracias también, familia, por acompañarnos en esta ocasión. Recuerde que regresaremos siempre en una nueva emisión para conversar acerca de crianza respetuosa, un proyecto que normalmente usted puede encontrar en las redes, pero que ahora, por suerte, y parece que por mucho tiempo más, tenemos en el educativo. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Crecer.